Les doy la bienvenida al podcast de Lourdes Pacheco, Palabras para volver a casa. Hoy vamos a hablar de una pintora, Artemisia Gentileschi, del siglo XVII. Una de las obras de la pintora Artemisia Gentileschi muestra la situación de las mujeres en el siglo XVII, porque, veamos, un cuadro pintado por ella que se llama Judith decapitando a Holofernes se ha convertido en la tarjeta de presentación de esta pintora, ya que con esta obra se instala entre las grandes pintoras de Occidente. Pero, ¿qué significa la pintura? ¿Qué es lo que está pintando? Bueno, Artemisia recrea el mito bíblico del Antiguo Testamento del libro de Judith, precisamente en el que Judith seduce al general asirio Holofernes y lo decapita cuando está embriagado, cuando está borracho. Con esta acción, Judith salva a su ciudad, además de que la cabeza de Holofernes se exhibe como victoria para derrocar al ejército que pretendía invadir la ciudad de Betulia, la ciudad donde vivía Judith. El cuadro hubiera pasado a la historia del arte como un cuadro más de motivos religiosos, como era usual en la época, si no fuera porque la representación de Judith es el autorretrato de Artemisia y el general Holofernes corresponde al pintor Agostino Tassi, quien siendo su maestro de pintura la violó cuando tenía 18 años. Y entonces la pintura se convierte en una denuncia, la manera como Artemisia muestra la venganza sobre el violador, porque lo está degollando. Efectivamente, el padre de Artemisia llevó a cabo un juicio en contra del pintor, donde ella, lejos de ser escuchada, fue torturada, puesto como se sabe, las palabras de las mujeres generalmente son sospechosas de no ser verdaderos, y si la mujer miente, siempre dice, ¿no? Pero dicen las crónicas que aún sometida a tortura, ella sostuvo la versión de la violación. Por eso debemos desconfiar de las películas rosas donde muestran a una Artemisia que acude voluntariamente a la seducción. Esto es un intento de restar importancia a los abusos que los maestros cometen contra sus estudiantes y sobre todo niega las declaraciones de ella en el juicio contra el pintor, porque en los juicios podemos hoy acceder justamente al expediente de su juicio. Ella narra explícitamente cómo se cometió la violación. En esa época, las mujeres tenían que formarse con maestros particulares, porque no eran admitidas en las escuelas de pintura, y eso las colocaba, claro, en una situación de desventaja, porque prácticamente estaban a merced de los maestros. La pintura entonces muestra el conocimiento de Artemisia de los relatos bíblicos, pero también estaba al tanto de los principios científicos, o lo que se podría llamar científicos, de esa época. Porque miren, hay dos versiones de la pintura, una elaborada en 1612 y la otra elaborada en 1620. ¿En qué cambian estas dos versiones? Es prácticamente las mismas imágenes, pero la sangre que sale del cuello degollado en la primera gotea y se derrama por la cama. En cambio, en la segunda versión, la de 1620, la sangre sale disparada desde la herida. Esto nos hace pensar que ella conocía la propuesta de Galileo del 1608, donde establece la trayectoria parabólica de proyectiles. Galileo y Artemisia se conocieron en la Academia de Diseño en Florencia, porque ahí a Galileo se le nombró astrónomo, y al menos hay una carta escrita de Artemisia a Galileo donde se refiere a él y le pide ayuda para localizar una obra que está vendiendo. Artemisia, desde luego, es autora de otras pinturas. Por ejemplo, la pintura que también retrata el relato bíblico de Susana y los viejos. En este caso, de acuerdo al libro de David, son dos jueces viejos quienes la espían mientras se baña. Ella no accede a sus requerimientos, dice el relato bíblico, por lo que la acusan de adulterio y la condenan a ser lapidada. Esto último no ocurre, ya que interviene Daniel y lo impide. Son los viejos los que fueron condenados por impiedad y lujuria. Pero veamos, Artemisia
lejos de tomar el relato para hacer un cuadro erótico, como se acostumbraba, usted puede googlear y ver los cuadros de Susana acosada por los viejos, como hay muchos cuadros de acuerdo a la mirada masculina, en lugar de representar un cuadro erotizado de una mujer, le das en realidad a la angustia de la mujer, a la vulnerabilidad en que se encuentra ante los viejos. Susana no se deja mirar por los viejos, rechaza a los viejos, y su rostro en esta pintura de Artemisia muestra la repulsión que siente ante el asedio, el ultraje. Es decir, está pintando desde el punto de vista de Susana y no está pintando a una mujer semidesnuda para que lo vean los viejos y la vean también quien hoy pueden ver el cuadro. Es claro entonces que su propia vida la proveyó de narrativas que fue encontrando en la Biblia y en historias antiguas. Recordemos que en esa época lo que se pintaban eran relatos de la Biblia o de las historias, de las proezas de los héroes y de los mitos, ¿no? Ella lo que escoge son las mujeres que lejos de quedarse como víctimas se convirtieron en protagonistas. Desde luego estos no fueron los únicos cuadros que pintó, pero en todos los cuadros muestra a mujeres fuertes, decididas. A través de la pintura les otorga una fuerza central. A mí me emociona esa fortaleza que logra transmitir junto con los colores que utiliza, el uso de la luz, los claroscuros. El ejemplo de ello también es un autorretrato que ella hizo, donde la vemos pintando sobre un lienzo que la sobrepasa. La luz le ilumina la cara, el pecho y la mano que pinta, en tanto que el resto del cuerpo está entrando en la sombra. En el enfoque seleccionado por la pintora, la vemos desde un ángulo que nos permite contemplarla como si nosotras estuviésemos en un plano inferior. Quizá lo que más me sorprende es la poca complacencia femenina que muestra su rostro, ya que no sonríe para agradar como se supone que las mujeres deben ser, no ser mujeres complacientes, seductoras, estar siempre ahí disponibles, mostrarse para que el otro la tome, la seduzca, ¿no? Por el contrario, expresa la concentración de la pintora en el acto de creación y vemos quizá por ello la dureza del trazo, la decisión. Artemisia Gentileschi actualmente es retomada por el movimiento feminista como ejemplo de una mujer que toma conciencia de la situación de abusos en que viven las mujeres para llevarla a la pintura. Como dije, selecciona mujeres bíblicas o históricas que lejos de ser víctimas se convierten en mujeres capaces de entablar acciones contra sus opresores. Susana, Judith, Yael, Esther, porque son además capaces de hacer justicia por su propia mano. También la vida de ella da cuenta de las dificultades de las mujeres para acceder al poder, como fue el caso de haber sido la primera mujer admitida en la Academia de Dibujo de Florencia. Actualmente el movimiento feminista la ha retomado como una pintora feminista, o más bien dicho, se le ubica como la primera pintora feminista. Y termino esta disertación a través de un breve poema que escribí justamente para esta gran mujer. Este poema lo titulé Ante el cuadro de Judith decapitando a Holofernes, poema para Artemisia Gentileschi. No quisiste olvido, no quisiste perdón. El ímpetu de la sangre sofoca el grito. Con esta demencia miro el día, el nudo que fuiste, la perla preciosa sin miedo, la luz que habita salvaje en tu cuerpo. Ojalá que los garfios no hubieran caído en tus hombros, ojalá que la fuerza no ciñera el ultraje, que los colmillos no hubieran marcado tu historia. Te miro alucinada, arrojada al fuego, embellecido tu rostro en la venganza, no hay lágrimas, no hay pavor, sino la secreta seguridad del odio. Soy Lourdes Pacheco y te espero en el siguiente episodio.